Mira, primero darle la bienvenida a todas y a todos, a Jaime, a Tomás, al diputado Francisco Berger, a Carolina, a Francisco, que los veo, a nuestro representante de la Academia de Ciencias, está nuestra presidenta María Cecilia Hidalgo, está Leopoldo Soto, seguramente va a llegar Juan Asenjo en un rato más, y a todos los asesores que trabajan con nosotros, sobre todo a Carlos Amunati de la Universidad Católica, a Lorena Donoso de la Universidad de Chile, a Isabel Cornejo de la Adolfo Ibáñez, perdón, de la Autónoma, y a nuestros asesores que han venido trabajando, a Matías, a Teresita, a Carolina, a Gerardo, que los veo por acá, porque se me escape alguno, que hemos venido trabajando hace mucho tiempo en este proyecto. Y también hoy día, al final, vamos a tener dos personas interesadas que son muy valiosas, el ministro Roberto Contreras, ministro de Corte de Apelaciones, que viene acompañado también de otras personas que son autores de un libro y tenían interés en opinar, y los invitamos un poco para que puedan participar de esta comisión, pero al final pueden darnos sus opiniones junto con Fernando Arias. Pero nosotros ya veníamos avanzando, tuvimos una larga discusión la vez pasada, entonces para no demorar más, le voy a dar la palabra a Matías, que pueda hacer una presentación, porque tuvimos una reunión de asesores y asesoras la semana pasada, y intentando ir avanzando en la construcción de un acuerdo para lo que va a ser la reforma constitucional. Bueno, yo creo que había un amplio debate interesante, muy apasionante, ir generando nuevas fronteras en materia regulatoria en un campo donde no existe ningún precedente ni existe antecedentes que nos puedan permitir basarnos en alguna otra iniciativa comparada. Por eso que lo que estamos haciendo nosotros es generando una nueva frontera, y importante porque lo que hagamos acá seguramente va a ser usado como modelo a nivel mundial. Entonces, Matías, si quieres te doy la palabra para que presente un poco en qué está la discusión centrada para poder ir avanzando y ojalá hoy día pudiéramos despejar. Gracias, senador, por su intermedio. Había compartido con Secretaría el comparado en que estaban las tres propuestas, digamos, para decir más que nada que en el fondo la reunión que tuvimos fue con las asesoras del senador Torres y del diputado Torres, del diputado Toá, del diputado Torres, Coloma, de los senadores Carolina Goich, de los senadores Girardi, participaron los asesores por lo menos en esa reunión, más los representantes de la Universidad de Chile Católica y de la Universidad Autónoma. También está y el Ejecutivo. Ministerio de Ciencia. También estuvo el asesor del Ministerio de Ciencia en un principio, y creo que usted ya se había retirado, senador, pero al final también llegó el asesor del Ministerio de Salud. No, sí, yo estaba ahí. La discusión fue más o menos replicar lo que se había dado el lunes pasado en torno al concepto del consentimiento y ver cómo se incorporaba en ambas propuestas y por qué no estaba finalmente en la propuesta final que nosotros habíamos presentado. Así se dieron varios argumentos por los cuales mostrábamos primero el riesgo que implicaba generar esta nueva definición de consentimiento a nivel constitucional, o sacarla, sustraerla del nivel legal y subirla a nivel constitucional. En segundo lugar, que las hipótesis que se estaban revisando a través de la incorporación del concepto de consentimiento a nivel constitucional ya se encontraban incorporadas mediante otras protecciones que están en el mismo artículo 19. En ese sentido particular, las asesoras de los diputados mencionaron que lejos de la discusión que se dio el lunes pasado, la intención de haber incorporado el consentimiento no era relativizar los derechos fundamentales, sino por el contrario, protegerlos. Y mostraron particular aprensión con las hipótesis en que, por ejemplo, en usos militares de neurotecnología pueda intervenirse a un tercero sin la presencia de su consentimiento. Al respecto, nosotros advertimos cómo hoy en día existe el artículo
19 número 4 y 19 número 5, que establece la inviolabilidad de las comunicaciones y la intimidad, y que en cierta forma tiene algún tipo de protección que se vería incluso elevada al transferir el concepto de información que hoy día no está en el artículo 19 número 1, y que nosotros lo dejamos aquí a partir de la información que provenga de la actividad cerebral. En un tercer punto, se argumentó sobre el concepto de integridad cerebral, que habría sido una propuesta de la Comisión de Desafíos del Futuro, que surge en la Cámara de Diputados, pero que finalmente en la sala de la Cámara de Diputados no se logró concretar. Advertimos nosotros que originalmente la propuesta en la moción que envió usted también estaba esa disyuntiva de generar la indemnidad cerebral, pero que no se dejó en el texto final precisamente porque primero se metía en un debate que no está zanjado ni a nivel nacional ni a nivel internacional, que tiene que ver con la dualidad que habíamos estado hablando del inciso primero del artículo 19 número 1, que tiene que ver con la integridad física y psíquica, y que al respecto nosotros, si bien comprendíamos y entendíamos por qué que es necesario o por qué sería conveniente hacer eso, dado que no hay un consenso sobre ese punto, optamos por una opción más pragmática, digamos, en el fondo de no hacernos cargo de si esa dualidad se rompe o se mantiene, sino decir, independiente de la posición que finalmente se vaya tomando con el desarrollo de las neurotecnologías, sabemos que hay algo intermedio, algo que está produciéndose en la relación entre la integridad física y psíquica, que es la digitalización de la información cerebral, que podría ser intervenida y que podría tener un resguardo no asimilable si no establecemos esta nueva protección. En ese sentido se dieron argumentos también de que sería importante ver que la voluntad, ya no como concepto o ya no bajar al sentido de consentimiento, se encuentre protegido. En ese punto de discusión advertimos, en primer lugar, que efectivamente la Constitución habla de esta autonomía de voluntad a través de distintos conceptos de libertades, que se encuentran regulados en los demás numerales del artículo 19 número 1, pero que también aquí tienen alguna cabida a través del concepto de servicialidad del Estado, que es finalmente la cláusula que en relación al artículo primero y quinto de la Constitución le viene a dar algún sentido al concepto de vida del artículo 19 número 1, que dice relación con la facultad del individuo de desplegar todas sus capacidades para lograr o alcanzar este bienestar que menciona el artículo. Entonces, el concepto de libertad o autonomía, sugerimos que en el ámbito de la vida y de la integridad física y psíquica, y este tercer ámbito, que ya sea esté involucrado o separado de ellos, queda recogido bajo ese principio. Esos fueron los fundamentos principales de los que se discutió el día viernes. Fue una sesión bastante extensa en la que finalmente no llegamos a un consenso al final de ella. Los asesores de los diputados y los diputados que estuvieron presentes manifestaron su intención de hacer alguna sugerencia para una modificación más sustancial, ya que a su juicio el texto final que nosotros propusimos como asesores del Senado no difería sustantivamente de la propuesta original del Senado. Ahí nosotros hicimos notar que si bien son dos palabras o tres palabras que se modifican, esas tres palabras, que son de hecho verbos, son bastante sustantivos en el sentido del grado de protección que sugiere el artículo, que entendemos que era la intención original de la Cámara de Diputados. Dicho eso, presidente, no hemos tenido más... Pongamos los textos mejor, comparados. Nicolás, muestra los textos, por favor, comparados con los textos.
Ese era el comparado que tiene los 3 textos, pero no tiene el texto final de los asesores del Senado. En todo caso, Nicolás, muestra por favor el que tiene la propuesta número 3 de los asesores del Senado. ¿Cuál es ese? claro, ese, efectivamente. Bueno, ¿por qué no vamos al que estuvimos discutiendo, Matías? ¿Por qué no lo ves la propuesta que hemos ido avanzando para ver cómo podemos ir? Es que esa última columna es la propuesta que habíamos presentado los asesores del Senado al tratar de recoger la propuesta de la tercera columna, que es la de la Cámara de Diputados. Ya, pero ¿por qué no lo lees para ver dónde están los temas que están todavía en discusión? El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Senador, si lo quiere contrastar con el que está en la segunda columna de este comparado, efectivamente los mayores cambios es la eliminación del concepto de propender especialmente, que le da un mayor carácter el resguardar directamente que hablar de propender a resguardar. Esa era una solicitud que había hecho originalmente el Ministerio de Ciencia, entendiendo que no todo desarrollo científico o tecnológico debe resguardar la actividad cerebral, porque en efecto hay desarrollos científicos que no dicen relación directa. Pero esa es la del Senado. Esa era la del Senado original, claro. Pero sáltate la del Senado, vamos al de la Cámara de Diputados, ya la que tenemos ya acuerdo con los senadores, porque nosotros ya modificamos nuestra postura inicial, entonces queda comparar la de la Cámara de Diputados con la propuesta que hemos venido trabajando con las universidades, que es la última columna. Sí, senador, lo que pasa es que la objeción original de la Cámara de Diputados es que la propuesta final del Senado no es muy distinta a la original y que no recoge todos los cambios que tenía la Cámara. Veamos cuáles son los cambios para decir cómo se podrían ir recogiendo. Dice, el desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y deberá proteger su vida, integridad física, psíquica e inclusive la actividad de información proveniente de ella. La ley establecerá los requisitos y restricciones que permiten asegurar su debido resguardo. De la misma forma, deberá contemplar los casos en que se podrá registrar o intervenir, y siempre sobre la base del consentimiento de la persona afectada. Bueno, mira, yo creo que aquí la discusión más importante, porque creo que los demás temas están contenidos, la discusión que se ha generado es respecto a si corresponde o no en este artículo, en este ámbito de jerarquía constitucional, plantear el tema del consentimiento. Yo siento que eso es lo que generó la mayor discusión. Entonces, yo quiero ofrecer la palabra respecto a eso, a que la quiera tomar, a nuestros expertos también de las universidades, si quieren fundamentar por qué piensan ellos de que no es adecuado y no correspondería incorporar No, Munategui está pidiendo la palabra, senador. ¿Quién? Carlos Munategui. Carlos, te damos la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Carlos es nuestro enviado de la Universidad Católica, experto en Derecho Digital que viene de esa universidad. Carlos. Sí. Bueno, muchas gracias, señor presidente, y gracias por la introducción también. Aunque creo que ya no le he dado la lata a todo el mundo lo suficiente. Espero no dárselas demasiado. Ok, ¿por qué? A ver, aquí en el texto, primero que nada, una pequeña consideración. Una de las cosas agradables respecto a hablar de este proyecto es que básicamente todos queremos lo mismo. O sea, en cierto sentido, no hay dos partes en este debate. Lo único que se está debatiendo es la manera más adecuada, más precisa, más técnicamente correcta de proteger algo que todos queremos proteger, que es, en definitiva, nuestra intimidad y nuestra libertad personal. En el fondo,
toda la protección de los neuroderechos intenta que nosotros mantengamos nuestra autonomía y libertad personal. Ese es el fondo. En este sentido, la libertad es lo principal. El consentimiento el consentimiento es una noción romana. Todos probablemente lo sabemos, es una noción romana. Etimológicamente significa pensar lo mismo. Sentire es pensar. Curiosamente, la palabra castellana refleja no exactamente lo mismo, pero sentir es pensar, consentir es pensar lo mismo. Es una noción que nace en el mundo de los contratos. Y a propósito de los contratos, el consentimiento es básicamente la base del contrato. Ahora, pasa y se vuelve importante y relevante a la noción de libertad, curiosamente en el siglo XVI, cuando la escuela neoescolástica española trae o intenta levantar la libertad contractual como un principio a introducir dentro de la regulación civil. De hecho, de la libertad contractual viene que el consentimiento sea básicamente el fondo, el elemento sustancial, la piedra angular de los contratos. Pero sigue siendo una noción útil en el mundo del derecho privado y del derecho contractual, más que nada. Cuando la sacamos, cuando la extrapolamos fuera del derecho privado y la metemos sobre todo en el ámbito constitucional, humildemente queda como poncho. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que queda, es como una sábana que a veces te queda corta y otras te queda larga, pero no te logra tapar entero. Eso es lo malo que tiene. Corta queda, efectivamente, cuando, por ejemplo, tenemos una persona incapaz de manifestar su consentimiento. Una persona que está con demencia, con una demencia avanzada, a quien a través, por ejemplo, de alguna neuroterapia se le puede dar una mejor existencia. Larga queda, por ejemplo, si yo fundamento en el consentimiento el hecho de poder permitir intervenciones cerebrales irreversibles. O sea, la integridad física, psíquica, la libertad no son disponibles. La libertad personal, o sea, pensemos lo que pensemos. La libertad personal difícilmente podríamos admitir que fuera un bien disponible. Si yo consiento en venderme a otra persona como esclavo, aunque yo lo consienta, mi consentimiento no alcanza a cubrir el ámbito de mi libertad o a privarme de ella. En este caso, en que una neurotecnología podría tal vez intervenir de una manera decisiva en mi autonomía, en mi libertad personal, el consentimiento podría equivaler a la venta o a la enajenación de tu libertad personal. Y a esos límites el consentimiento no suele llegar. Por eso digo que el consentimiento no es la palabra más adecuada en este contexto. De hecho, por eso, como muy bien recalcaron los asesores, la Constitución no usa la palabra consentimiento. El consentimiento es un problema de derecho privado. En el área médica tenemos una ley de consentimiento médico bien hecha. El Código Sanitario está muy bien hecho. Tenemos, y recientemente reformado, tenemos en materia de investigaciones científicas el tema extensamente tratado. Aquí el ámbito a que se está refiriendo este tema básicamente está más bien por otro lado, por el tema comercial. Y en ese sentido, el consentimiento como tal no es el instrumento preciso para regular lo que queremos regular, que es proteger la autonomía personal de todos los individuos. En fin, simplemente quería decir eso y le agradezco a diputados y senadores su paciencia por escucharme. Muchas gracias. Gracias. Pedía la palabra de Lorena Donoso, que es la experta de Derecho Digital de la Universidad de Chile, en la Facultad de Derecho. Lorena. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Sin ahondar en lo que señaló Carlos, que creo que es la posición correcta,
yo lo que quería proponer era que en vez de utilizar el término consentimiento, establezcamos una frase en que se diga con pleno respeto a la autonomía individual de la persona. Porque dentro del lenguaje de los derechos fundamentales lo que está sí en consonancia con la teoría de derechos fundamentales es el pleno respeto a la autodeterminación de las personas. Entonces podría ser con pleno respeto a la autodeterminación de la persona o a la autonomía de las personas, ¿no? A la autonomía se utiliza la autonomía progresiva de los menores, por ejemplo en los derechos del niño, a la autonomía, a la autodeterminación en materia informativa, la protección de los datos cerebrales, la autodeterminación informativa es lo que se protege y por tanto lo que tenemos que resguardar es esta autonomía, ¿no? Y eso podría entroncarse mejor con lo que estamos haciendo a nivel legal, que se refiere más bien al consentimiento propiamente tal, que es el acuerdo de voluntades, que teóricamente no procedería en este caso, por lo que latamente ha explicado Carlos, en el sentido de que cuando estamos frente a un tratamiento médico, que por ejemplo va a salvar la vida de una persona, malamente la persona va a poder consentir. Pero sí en el fondo deberíamos estar respetando la autonomía de las personas y la autodeterminación de las personas. Entonces, yo propondría cambiar los verbos hacia estos verbos que son más acorde a los derechos fundamentales, si es que los integrantes de la Cámara de Diputados estiman que es muy pertinente o muy necesario para los efectos de zanjar esta etapa el incluir algún grado de protección a la autodeterminación de la persona en sede constitucional en relación a los neuroderechos. Oye, Sin mira, perjuicio de que creo que no estamos en una norma de consentimiento, porque efectivamente existen hipótesis en las cuales ni siquiera con consentimiento deberíamos estar permitiendo que se aplicara el tratamiento o el uso de la neurotecnología de que se trata, porque claramente sería perjudicial respecto de la dignidad de la persona el que así se aceptara. mira, yo tengo un tema para profundizar en el tema. Consentimiento, autonomía progresiva, autonomía evocan la misma situación. Yo creo que eso funciona para un mundo analógico, donde puede haber un tema de autonomía progresiva o puede haber una dimensión de consentimiento como una condición necesaria siempre, pero no suficiente. Yo insisto que en el ámbito de la salud, por ejemplo, siempre tiene que haber consentimiento, pero el consentimiento puede ser no suficiente para instalarse un marcapaso, una persona no lo puede decidir, para hacerse un trasplante de hígado o de corazón. Pero estamos hablando de un mundo que está en otra interfase. La inteligencia artificial va mucho más allá, porque normalmente lo que va a hacer la inteligencia artificial es sobrepasar la dimensión de la autonomía progresiva y del consentimiento, porque, por ejemplo, uno de los problemas que estamos planteando es que la inteligencia artificial podría modificar la conducta de la persona y su comportamiento, y podría instalar en su cerebro sentimientos, pensamientos que no son propios, que son producto de diseño, y le podría decir, a través de la intervención del cerebro, de su consentimiento, que no es el consentimiento de la persona, pero podrían, usando esta neurotecnología, por ejemplo, que una persona aceptara dar un consentimiento sin que sea su consentimiento, sino que sea producto de un diseño. O ya tenemos experiencias de videojuegos que tendrían la posibilidad, por ejemplo, de ir leyendo el cerebro sin ni siquiera preguntarle a la persona. Y podrían estar extrayendo datos o modificando su conducta y su comportamiento en línea. Eso no va a pasar ni siquiera por una situación de consentimiento, no. Incluso para fines militares. Sería absolutamente ingenuo pensar que en el uso militar de las neurotecnologías le van a pedir a alguien que previamente exprese su consentimiento para intervenir el cerebro. Porque estas neurotecnologías no lo requieren. Nosotros estamos permanentemente siendo intervenidos en nuestro cerebro a través de las redes sociales, que incluso actúan indirectamente sin que ni siquiera nos demos cuenta, a través de mecanismos neurobiológicos que nos están extrayendo los datos sin ni siquiera que nos demos cuenta. Por eso que yo comparto con el planteamiento de Carlos, que creo que me parece que el consentimiento siempre debiera ser una base común
de base, pero no necesariamente es una condición que debiera ser obligatoria, porque el consentimiento puede generar limitaciones, porque nadie puede disponer su libertad, como decía bien el ejemplo, nadie puede decir, mire, yo voy a entregarle a usted la posibilidad que usted manipule mi cerebro o que usted me aumente mis capacidades intelectuales, porque puede haber incluso neurotecnología que van a estar prohibidas, independientemente del consentimiento de la persona. Entonces, me parece que este es un tema que en el ámbito del progreso y los avances que tiene la inteligencia artificial, centrar en la constitución, en la dimensión de la autonomía, que está totalmente sobrepasada por la inteligencia artificial, o del consentimiento, que están totalmente sobrepasados porque no va a haber esa interfase siquiera de pregunta, ni siquiera que la persona pueda responder o pueda tener conciencia de eso, o incluso la modificación neuronal puede hacer que le genere una respuesta, pero una respuesta provocada por diseño. Entonces no veo cómo se compatibiliza esto con la inteligencia artificial, con lo que significan estas neurotecnologías. Por eso que me parece que la idea de que esto más bien esté establecido en las condiciones que tiene que poner una ley respecto a cómo se regulan ya sea las neurotecnologías o las plataformas, que tenemos que establecer ahí los distintos niveles de consentimiento, pero estableciendo, porque yo lo que pienso es que para usar mi iPhone, que es una máquina de inteligencia artificial, basta mi consentimiento, pero si yo ya quiero que, por ejemplo, pueda un niño o una niña ver un videojuego como los que son que tienen contenidos violentos, contenidos de droga, contenidos pornográficos, etcétera, etcétera, no basta con el consentimiento, eso debe estar prohibido derechamente. O si alguien quiere ofrecer una tecnología para intervenir mi cerebro, no debiera bastar con mi solo consentimiento, deberían estar prohibidos, a menos que sea con indicación médica para hacer un tratamiento de Alzheimer o para hacer un tratamiento de Parkinson. Entonces, yo creo que este es un tema interesante de debatir, pero me parece que queda mucho mejor establecido como finalmente lo fuimos trabajando con las universidades y con los asesores de los senadores y senadoras. Se ofrece la palabra Julio, avísame porque no veo. Sí, está Boris Lucero pidiendo la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Soy Boris Lucero, de la Universidad Católica del Maule, director del Centro de Investigación en Neuropsicología y Neurociencias Cognitivas. Bueno, solamente agregar que desde el mundo de la investigación, el tema del consentimiento es una condición básica. Por lo tanto, creo que en ese sentido, si se toma el ámbito del desarrollo científico y tecnológico, desde lo que se desarrollan en términos investigativos, el consentimiento en el trabajo con seres humanos es una condición. Por lo tanto, creo que desde ahí no habría un vacío que poder cubrir necesariamente de modo específico, ya que la ley 20.120 es la que nos, de alguna forma nos acoge en este sentido y también nos mandata. Entonces, en la investigación eso está cubierto, creo, de buena forma. Y como digo, nosotros en nuestro centro o en cualquier centro en Chile, cuando trabajemos con seres humanos y sobre todo en materias tan delicadas como las que estamos tratando acá, debemos dar cuenta de este consentimiento informado. Yo quisiera subrayar que hay ámbitos donde esto me parece sí un vacío importante e insoslayable. Lo que decía Carlos Amonátegui recién respecto al mundo comercial, creo que ahí hay un ámbito que va más allá del desarrollo científico-tecnológico, un ámbito de aplicación, donde probablemente haya que complementar lo que se está haciendo de buena forma desde el mundo investigativo en términos del desarrollo científico y tecnológico. Usos que tengan que ver también con seguridad o militares. En ese sentido yo creo que cabría también resguardar no solo a los individuos, sino también a la sociedad. Y no sé si eso a través de la instrumentalización que se podría dar desde un consentimiento, pero sin duda que tiene que estar dado con algunas condiciones, ¿no es cierto? Ahora, insisto que yo creo que en este caso el consentimiento tal vez ya está cubierto si es que estamos hablando del desarrollo científico y tecnológico y la investigación es fundamentalmente desde donde eso se focaliza, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista aquí no cabría ponerlo porque ya está dado, ¿no es cierto?, desde la práctica investigativa comúnmente.
Ofrece la palabra, Julio, ¿quién? A doña Teresita Santa Cruz también. Teresita Santa Cruz es nuestra experta en temas constitucionales, asesora del senador Coloma. Muchas gracias, senador, y muy buenas tardes a todos los presentes. Bueno, por su intermedio quisiera complementar en cierta forma lo que señaló Matías al principio y también Carlos a partir de la reunión que tuvimos el día jueves los asesores para tratar este tema. Y claro, comprendemos que la principal aprehensión que existe en esta materia es si la Constitución resguarda debidamente o no el consentimiento de las personas y si los avances tecnológicos, sobre todo en materia de neurotecnologías, podrían aplicarse o no bajo el marco constitucional vigente y bajo la propuesta que elaboró la mesa de asesores, si estaría suficientemente resguardado. A nuestro parecer, sí existen los resguardos suficientes a nivel constitucional, no solo a partir del texto que se propone, que habla en principio de una servicialidad del desarrollo científico y tecnológico hacia las personas, de manera que existiría un impedimento constitucional claro de afectar todo lo que fuera la dignidad, la vida y la integridad psíquica y física de las personas, de manera que existe ese primer resguardo en este ámbito de la norma constitucional, pero también tenemos que tener presente la forma en que el constituyente regula los derechos fundamentales en general y también todo lo que es la parte dogmática de la Constitución y interpretar de esa forma armónica los distintos artículos de la misma y la protección de los derechos fundamentales. Así, consideramos necesario tener presente el artículo 1 de la Constitución que señala que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho, asegurando la autonomía en el ejercicio de los derechos fundamentales, además de impedirse cualquier afectación de estos derechos, incluso bajo el propio consentimiento de las personas, al estimar que los derechos fundamentales son disponibles porque emanan de la propia de las personas. Por eso nosotros consideramos que los resguardos acerca de la forma en que se debe prestar el consentimiento, aquellos usos que sí está permitido las neurotecnologías, deben quedar con nivel legal y no constitucional para evitar toda forma de interpretación que pueda terminar por desconocer el carácter indisponible de los derechos fundamentales. Ofrece la palabra. Paulina Ramos. Muchas gracias, señor presidente. Paulina Ramos, ella representa directamente al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, y trabaja en temas de ética y temas legales ahí de la universidad. Bueno, yo me dedico a la bioética, como dice ese fundamentales, siguiendo lo que han expuesto anteriormente, en especial Teresita Santa Cruz, los derechos fundamentales, como sería en este caso la ampliación de los derechos fundamentales, como sería la integridad física, psíquica y mental, no son disponibles. En estos casos, incluso aunque uno, tuviera el consentimiento del titular, me estoy poniendo en el caso, por ejemplo, de los menores de edad o de las personas, incluso con su consentimiento no es posible afectar su integridad física y psíquica. Así que el consentimiento podría incluso ir en contra de lo que se está pretendiendo hacer a nivel constitucional. Los derechos fundamentales, como se dice, son indisponibles y en este caso queda como más redondito, queda mejor la reacción que borra el término a nivel constitucional de el consentimiento. Presidente. Gracias. Senador Coloma, por favor. Sí, gracias, presidente. No, muy breve. Yo creo que las dos últimas intervenciones y también la anterior, profesor, yo creo que son bien elocuentes respecto del sentido último de esta norma. Porque si alguien puede interpretar que no hay una pretensión de defender la lógica del consentimiento, es al contrario. Nosotros creemos que es una norma esencial humana, que incluso no podría plantearse algo contrario a eso, tal como se acaba de decir las dos expertas de la Universidad Católica. Creo que es bien interesante y para la historia de la ley es bien importante que
al no excluirlo expresamente, no es porque haya un ánimo de que no esté incorporado, sino que se entiende que es uno de los derechos esenciales de las personas. Si no, tendríamos que explicitar paso a paso cada una de otros derechos que se defienden más porque tienen una validez intrínseca que de otra manera sería imposible legislar si uno no repitiera todo ese catálogo. Entonces yo quiero darle tranquilidad en ese sentido a los que legítimamente puedan tener una cierta duda de que esto es tan consciente para nosotros, tan claro. Y me digo nosotros cuando lo vimos en el Senado y todos los asesores que han coincidido, lo hizo al inicio Carlos, es tan claro esa precaución que la entendemos, nace de la esencia de la persona humana. Y por eso es que no se requiere a nuestro juicio esta reiteración en esta norma. O sea, no es porque no creamos en ella, es porque creemos tanto en ella que la consideramos incorporada dentro de derechos que nacen de la persona más que de cualquier otra institución legal. Presidente Gavillo, insto a tratar y por eso es una instancia, digamos, humilde, a tratar de acoger esta petición, a tratar de despacharlo en el sentido de lo que ha planteado el Senado, porque creo que se hace cargo, y esta fue la reflexión de las inquietudes que en su momento existieron por parte de quienes se preocupaban de que no estuviera expresamente, pero eso no significa que no importa, al contrario, que importa mucho. Se ofrece la palabra. Carlos Moratilla, de nuevo, señor presidente. Carlos, de nuevo. Sin ánimo de querer monopolizar la palabra, solamente dos observaciones muy cortas. Gracias, señor senador. Señor presidente, mire, dos observaciones muy cortas y muy simples, tal vez. En general, lo digo como profesor de teoría del derecho, lo digo también como estudioso de sistemas, los sistemas mientras más simples funcionan mejor. Mientras menos barroquismo tengamos en ellos, más fácilmente funcionan. Mientras más elementos tengan, más probabilidades tienen de fallar. Yo recomendaría la redacción sugerida por el grupo de asesores porque es más simple. Y eso es importante. Un segundo factor que tal vez, bueno, me gane las pifias de mis compañeros constitucionalistas, pero los constitucionalistas se han caracterizado con bases a muy poquitas cosas, a hacer muchas teorías muy grandilocuentes, como la de la propiedad constitucional y otras cosas que en realidad no vienen mucho a cuento. Imagínense lo que pasaría si ponemos consentimiento en la Constitución. O sea, podríamos perfectamente terminar con la teoría constitucional del consentimiento, que puede decir cualquier barbaridad, menos lo que nos sirve en el derecho. Yo también, por ese lado de prudencia, de mantener una distinción entre las órbitas del derecho público y el derecho privado, creo que es una buena cosa mantener esa palabra reservada al mundo del Código Civil, a otros mundos. Muchas gracias. Presidente. Sí, Julio. Presidente. Julio, sí. Sí, si me permite solamente, sería bueno también recordar, y quizá esto podría aclarar un poco la situación, que este mismo tema sí se está discutiendo en el proyecto de ley sobre neuroderechos, y que es la sede donde debería estar, digamos, jurídicamente, tal como recordaba el profesor Ramos y profesora Monategui. Estamos en un ámbito distinto que el ámbito constitucional y el reconocimiento de un derecho. Explicitar ahí voluntad parece como que excede un poco la lógica constitucional, pero sin embargo tenemos que decirle a los diputados que en este preciso momento estamos viendo un proyecto de ley que están precisamente invitados después el profesor Arias y el ministro para exponer sobre el proyecto de ley sobre neuroderechos, y uno de los temas ahí es el consentimiento. Eso también quizás podría ayudar a despejar las dudas que tienen respecto a eso. Gracias, Julio. Se ofrece la palabra. La señora Lorena Donoso. Sí. Respecto de lo mismo, quisiera hacer presente que pese a que la Constitución no menciona el consentimiento en ninguna de las garantías fundamentales, el Tribunal Constitucional ha entendido en cada uno de los fallos que se ha referido a garantías fundamentales, ha entendido que
está todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El artículo 1 inspira todas las garantías, por lo cual están incluidas en cada una de ellas la condición basal de la libertad, igualdad y dignidad de las personas, por lo cual redundar acá no sería necesario. No sería necesario porque está en las bases mismas de la interpretación de toda la estructura de derechos de nuestro país, por lo cual sobreabundar en este caso confundiría más que garantizaría, un poco filosofando, la doble negación termina siendo una afirmación y por tanto nos terminaría quizás debilitando la estructura de derechos fundamentales de que gozamos en este momento. Y en ese sentido parece ser que lo más razonable es que nos mantengamos con el artículo 1 basal de la Constitución, de las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos, sobre la cual se construyen todos los derechos fundamentales o no. Dice la palabra. Presidente. Sí, Matías. Por su intermedio, solamente recordar que el artículo 19, número 1, no está aislado como derecho, sino que es un bloque de derecho constitucional, así lo han entendido la Judicatura y el Tribunal Constitucional. Y eso incorpora, además de los 26 numerales, el artículo 5 que establece los tratados internacionales y que va incorporando derechos en este bloque. Entonces, repetir desde el artículo 1, autonomía de la voluntad, ya no solamente para hablar, digamos, haciéndonos cargos de que alguien sugirió que no se hablara de consentimiento, sino autonomía que utiliza el lenguaje de la Constitución. Si nosotros quisiéramos bajar autonomía de voluntad aquí, primero que todo debería estar antes del punto seguido, porque la segunda parte establece los requisitos que establece la ley, y haciendo un símil, por ejemplo, de lo que hace el artículo 19, número 24, que establece el derecho a la propiedad, donde la propiedad existe como derecho constitucional, pero luego la ley puede establecer ciertos requisitos, ya sea internos de la propiedad, como sería la función social de la propiedad, ya sea externos, como serían las expropiaciones. Aquí la ley también establece los requisitos que podría tener este derecho a la ciencia, tecnología, en la medida que está respetando la vida e integridad física y psíquica. Sin embargo, si estuviera antes del punto seguido, nosotros estaríamos transformando lo que es el artículo 19, número 1, en algo que es distinto a lo que hoy en día entendemos por el 19, número 1, que son estos 3 elementos esenciales que pide integridad física y psíquica. Y alguna vez algún juez dijo que lo que corresponde al legislador no solamente es pensar en términos filosóficos, sino que también además el derecho es una actividad pragmática. Entonces, cuando usted tiene que hacer una modificación de esta clase, tiene que permitir o entender que los operadores que van a trabajar con esta nueva modificación van a tener que hacer las interpretaciones de qué es lo que se va a hacer. Así, por ejemplo, si nosotros luego quisiéramos establecer un recurso de protección sobre el 19, número 1, nos encontraríamos con un elemento que sería la autonomía de la voluntad, y la autonomía de la voluntad asociada al desarrollo de la ciencia y tecnología. Es un espacio normativo que excede con creces lo que se ha discutido hasta la fecha en la tramitación de este proyecto de ley. Solamente hacerle la mención a eso para que quede claro, independiente de si ustedes estiman que es necesario incorporarlo o no, si se agrega autonomía de voluntad en esta parte, se está hablando de una discusión que tendría trascendencias más allá de las neurotecnologías, porque lo que hace es hablar del derecho del desarrollo científico y tecnológico en relación a la vida, integridad física y psíquica. Se ofrece la palabra. Pido la palabra, por favor. La señora Isabel Cornejo. Sí. Isabel, experta en Derecho Digital de la Universidad Autónoma. Sí, muy buenas tardes a todos. Quisiera también señalar que estoy muy de acuerdo con todos los demás colaboradores, ¿no es cierto?, en estos temas que hemos visto recientemente el jueves, y como bien señaló Teresita, la aprehensión que señalaron en esa oportunidad las asesoras en general y asesores de los diputados era que hubiese suficiente garantía sobre el resguardo, ¿no es cierto?, de los derechos fundamentales
de las personas al momento de ser impactadas por las nuevas neurotecnologías, ¿ya? Y como bien han dicho todos mis precededores, la ley de neuroderechos sí da garantías. Incluso se fue analizando pormenorizadamente los artículos que se refieren al consentimiento. Y en ese sentido también considero, al igual que los demás colegas que han hablado anteriormente, que no debería estar señalado el consentimiento digamos, a nivel constitucional, y tampoco considero que debería echarse mano al concepto de autonomía, porque la autonomía es el corolario de la dignidad, ¿cierto? Y la dignidad ya está establecida, ¿no es cierto?, en el artículo 19, número 1, y en ese sentido constituye el plexo de todos los derechos humanos, de los derechos fundamentales y de los derechos personalísimos, de modo que sí estaría constituido ahí, y en esa misma línea también considero fuertemente que la última propuesta, esa propuesta que han denominado la propuesta de los expertos, es la más sencilla, omnicomprensiva también de todo lo que hemos señalado en esta sesión. Gracias. Se ofrece la palabra. Si no hay palabra... Lorena Donoso también. No, solo se me quedó arriba la mano. Yo, Julio, podríamos poner Isabel en votación... Cornejo. No, sí, te habló ya. Podríamos poner en votación, Julio, finalmente este texto, que es el que han venido trabajando las universidades, y están de acuerdo, ¿no? Que yo creo que resume, porque el resto está contenido respecto a todos los demás proyectos. Si el único tema era la situación del consentimiento, pero como ha dicho la experta en bioética de la Universidad Católica, yo pienso que hay derechos fundamentales que no pueden estar disponibles ni siquiera habiendo consentimiento. Y eso yo creo que es muy importante. O sea, creo que podemos incluso pisarnos la cola quienes queremos defender justamente la indemnidad del cerebro y la protección del cerebro, que va a ser el campo de batalla del siglo XXI para la obtención de datos, para la modificación de las conductas, para el uso de la neurociencia para generar modelos matemáticos para los algoritmos. Este es el gran campo de batalla geopolítico del siglo XXI, comercial del siglo XXI. Por lo tanto, creo que el resguardo que tenemos que tener no puede ser un resguardo relativo ni siquiera respecto del consentimiento. Además, porque estas neurotecnologías no son conscientes. Recuerden que estas neurotecnologías pueden tener conocimiento del inconsciente de aspectos que ni siquiera en nuestra conciencia es capaz de ver. Estas neurotecnologías van a poder tener una lectura del inconsciente. Yo creo que me parece que la redacción que tiene esto es suficientemente abarcativa, amplia, para poder ser un instrumento de gestión de los derechos, particularmente para poder enfrentar los desafíos que tenemos tanto en las neurotecnologías que leen directamente el cerebro como de las plataformas tipo Uber, tipo Facebook, Google o las plataformas chinas. Y yo no sé si estamos en condiciones de poder votar este artículo, que creo que salvo esto representa bien un acuerdo bastante amplio. Guido. Sí, Jaime. Gracias. Agradecer y saludar a todos los expertos que han expuesto. Y bueno, yo creo que habla muy bien de el ejercicio legislativo, el celo que hemos tenido todos desde distintos ángulos para proteger un bien tan esencial del ser humano. Yo lo a título personal, no soy constitucionalista, no soy especialista en neurociencia, pero como dije en la sesión anterior, creo que no podemos aplicar conceptos y protecciones que fueron diseñados para circunstancias y situaciones conocidas, probables,
en este caso en que estamos hablando de un mundo que se abre, del cual conocemos ya una parte significativa, pero que los límites son inimaginables. Guido señalaba con mucha razón el tema de los videojuegos, etcétera, etcétera. Uno tendría que preguntarse, ¿podrán surgir tecnologías invasivas frente a las cuales el consumidor, por llamarlo de alguna manera, tendrá que expresar su consentimiento? No es que yo esté defendiendo el término consentimiento. Ha habido particularmente Carlos, que ha dado razones de orden jurídico de por qué no es el término más apropiado. Y en esa perspectiva, yo creo que los conceptos que vertió la doctora Lorena Donoso, independientemente de cómo insertarlos, si así se acordara, cómo precisarlos, sea antes del punto, después del punto, desde el punto de vista mío, eso supliría de manera correcta el sentido que tuvo cuando nosotros incorporamos el término de consentimiento. Eso, Guido. Gracias, Jaime. Si quieren podemos dar una última vuelta al concepto de autonomía. Yo creo que el concepto de autonomía, Jaime, no nos resuelve algo distinto al consentimiento, porque yo pienso que la autonomía, justamente para preservar el humano, en esta materia, estos son valores fundamentales, la libertad, que no pueden estar disponibles al consentimiento. Como se ha dicho acá, uno no es autónomo para decidir si quiere vender su cuerpo. Uno no tiene la autonomía para vender un hígado, un riñón. No tiene autonomía para, a menos que la ley lo estableciera a futuro, hoy día no lo tiene, para decir voy a aumentar mis capacidades neuronales. Uno no debería tener autonomía para permitir que una máquina, como ya está industrializada, de Neuralink, diga voy a poner un dispositivo cerebro-cerebro, cerebro-máquina, a menos que tengamos un consenso. Entonces, yo creo que el concepto de autonomía, en este caso, a mí me parece que tampoco es suficiente por sí solo para enfrentar todo este universo de la manipulación que hacen los sistemas de inteligencia artificial, que son que pueden generar, como yo digo, comportamientos de diseño que uno piensa que son propios, que no son propios. Entonces, la autonomía está totalmente rebasada por esta neurotecnología. Por eso a mí me complica un poco, no sé qué opinan los demás para que le demos una última vuelta y si no lo votamos. Pero ¿qué opinan nuestros expertos y expertas respecto a si el concepto de autonomía podría ayudar a resolver esta discusión? No sé si nuestro representante de la Universidad Católica de Bioética, Carlos, no sé qué opina. Bueno, Julio, Carlos. Señor presidente, perdón. Bueno, ya que lo plantean, a ver, el concepto de autonomía, en el fondo subyace al concepto de libertad. No es, a ver, no creo que sea una propuesta, ¿cómo lo diría? No es una propuesta
tienen muchas menos objeciones que incluir la idea de consentimiento. Ahora, desde mi pensamiento al respecto, creo que la idea de autonomía de todas maneras complejiza el sistema de una manera innecesaria, porque la idea de autonomía fluye a través de todos los artículos, a través de todos los numerandos del artículo 19. Creo que incorporarla implica ciertos riesgos. Implica, por ejemplo, que un legislador del futuro, o más que un legislador, incluso un tribunal constitucional del futuro, bueno, si es que tenemos, no sé qué es lo que pasa en el futuro, un constitucionalismo del futuro pudiese interpretar esto como autonomía en el sentido de que baste con mi querer para, por ejemplo, someterme a procedimientos que me privasen de libertad, que me privasen justamente de la misma autonomía que intentamos defender. Creo que el artículo queda más claro y más limpio como está. No lo sé. Mira, yo un último argumento. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos con el transhumanismo, que son los libertarianos de Silicon Valley, sobre todo, que vienen de toda la influencia de Ayn Rand, que fue esta gran filósofa que dio origen a todo el movimiento individualista y que dio origen a una visión del mundo, que en cierta manera lo que tienen algunos actores que dicen, mire, el individualismo o la visión libertariana de cada cual, de su autonomía, está por sobre el bien común. Incluso tú tienes actores como ellos que dicen, mire, la tecnología es incompatible con la democracia, porque cada cual debe decidir hacer con su cuerpo lo que le parezca y no puede haber restricción ninguna en materia de modificación genética, de aumento de las capacidades neuronales, cerebrales. Es tan así que Peter Thiel llega a decir, que es uno de los grandes gurús de esto, que no tiene que haber Estado, ni democracia, ni sociedad. ¿Por qué? Porque funciona esta visión hiperindividualista de la autonomía que está por sobre las leyes y por sobre el bien común. Entonces, yo creo que introducir esto en esta materia es un tema complejo. Yo creo que la autonomía humana tiene límites. Tiene límites cuando se trata de derechos fundamentales que no debieran estar disponibles. Entonces, yo no lo pondría, porque creo que es la esencia de esta visión hiperindividualista que hoy día se está planteando como una alternativa también. Nosotros los trajimos al Congreso Futuro, tienen sus propias religiones, dicen ya que las religiones tradicionales están obsoletas porque en cambio la tecnología va a lograr enfrentar el cáncer, la inmortalidad. Son los mismos que dicen que el ser humano tiene que traspasar su conciencia a una máquina en el 2045, que hay que terminar con Homo sapiens, porque está la autonomía del ser humano, o sea, cada cual decidirá si quiere aumentar sus capacidades neuronales, si quiere traspasar su conciencia a una máquina. Es que esto ya no es tema de, entre comillas, de la sociedad o de las leyes. Creo que eso nos abre un forado en esto que es gigantesco. Porque esto hay que compatibilizarlo con la discusión hoy día que hay en el mundo, que es justamente esta emergencia del transhumanismo, que quieren superar a Homo sapiens, y aquellos que quieren conservar a Homo sapiens y el humanismo liberal. Entonces, Jaime plantea algo que yo comparto. Uno podrá tener muchas visiones, pero yo creo que Homo sapiens debe seguir siendo, por lo menos, nuestro centro de gravedad. Pero Homo sapiens ya cada vez decide menos qué comprar, por quién votar, cada vez más traspasa a las máquinas qué pareja elegir, transforma el amor en una optimización matemática. Entonces, en el camino a la autonomía progresiva podemos terminar siendo máquinas, o controlados por las máquinas, o traspasar nuestra conciencia a una máquina, como se está planteando por Ray Kurzweil, el jefe de ingeniería artificial de Google. Entonces, yo considero que el concepto de la autonomía acá sería un regalo para la visión transhumanista. Y por eso no me parece que, entendiendo sí la preocupación que tiene Jaime, pero yo creo que la autonomía en este concepto, en la inteligencia artificial, justamente atenta contra Homo sapiens. Porque permite que Homo sapiens deje de ser Homo sapiens. Bueno, Julio, ¿por qué no ponemos en votación? Vamos a colocar en votación. Pon en votación el artículo del que tiene más acuerdo, ese último. Si les parece,
El senador una columna que sería la propuesta, perdón, que sería la propuesta que está planteando como solución el Senado, los asesores del Senado más el profesor y académico. Le voy a dar lectura por última vez. El desarrollo científico y tecnológico estará al servicio de las personas y se llevará a cabo con respeto a la vida y a la integridad física y psíquica. La ley regulará los requisitos, condiciones y restricciones para su utilización en las personas, debiendo resguardar especialmente la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Senador Coloma. A favor. Senador Chaguán. Senador Chaguán. Diputado Tomás Hirsch. Sí, puedo argumentar brevemente, ¿no? Sí, por supuesto, Tomás. Perdón. Ya, gracias. No, solamente quería decir que... ¿Puedo votar yo antes Senadora Boich, del comentario? Voto a favor. Ya, gracias. Entonces, la idea que les quiero proponer... Diputado Hirsch. Espérate, Gracias. por favor, perdón, Tomás, espérate. ¿Alguien tiene prendido un micrófono? Así Por es. favor, ¿lo puede apagar para que pueda hablar el diputado Hirsch? Gracias. No, solamente quería decir, he estado escuchando, no he participado hablando, pero he estado escuchando atentamente las dos sesiones. Me parece que se ha tenido un debate y una reflexión muy interesante, tal como la que tuvimos también en la Cámara de Diputadas y Diputados, en nuestra comisión. Creo que ha sido muy enriquecedora. En lo personal creo y he llegado al convencimiento que el no incorporar la idea del consentimiento que habíamos agregado en la Cámara de Diputadas y Diputados es razonable y queda muy bien resguardado de ese modo, tal como está en esta redacción que estamos manteniendo, y quería dejarlo consignado simplemente para efectos de la historia de la ley, y por lo tanto voto a favor. Diputado Hirsch, a favor. Diputado Van Rysselberghe. A favor, secretario. Diputado Toá. Don Jaime Toá. Abstención, secretario. Gracias, diputado. Senador Chaguán. Señor presidente. Yo voto a... Diputado Torres. Diputado Morán. ¿Alguna senadora o algún diputado o diputada no ha emitido su voto? Cerrada la votación, se aprueba el texto sugerido por 5 votos a favor y 1 abstención. Se despacha el proyecto. Bueno, Julio, yo quiero agradecer a todos nuestros diputados y diputadas porque ha sido una discusión muy interesante. Solo quiero decir que lo que estamos haciendo va a ser un referente a nivel mundial. Creo que la manera en que hemos abordado esto va a ser parte de la discusión de estudio comparativo a nivel internacional. Ya estamos siendo requeridos por Naciones Unidas, por la OEA, por muchos países. Quiero expresar mi agradecimiento, además de todos los diputados y diputadas y senadores y senadoras, fundamentalmente a nuestros asesores que han trabajado, a Girardo, a Teresita, a Carolina, a Matías, y fundamentalmente a las universidades que se han sumado de manera muy altruista. Evidentemente aquí todo es bien público, no hay dinero de por medio, le han dedicado grandes y largas jornadas y todavía nos quedan 2 proyectos a seguir trabajando, a Carlos, a Isabel, a Lorena y a Natalie también, que ha participado, bueno, y a todos los asesores y asesoras, a la biblioteca y a nuestros secretarios de la comisión, que han sido clave. Así que yo solo agradecer, y creo que nosotros vamos seguramente esta iniciativa junto con las leyes van a ser parte de haber desplazado las fronteras, y creo que
así como ocurrió con la ley de etiquetado, esto va a ser un modelo a nivel mundial y creo que estamos colaborando a democratizar el siglo XXI. Uno de los desafíos mayores que tenemos justamente, cómo adecuar la inteligencia artificial para que sea usada para el bien de la humanidad, para la libertad, para la autonomía, para la igualdad y no en sentido contrario. Dicho eso, quiero darle inmediatamente la palabra al ministro Contreras y a nuestro invitado, señor Arias, para que puedan opinar también, dado que estamos llegando al final de la sesión, pero teníamos mucho interés también en poder escucharlo y les pedimos disculpas porque se ha prolongado la discusión, ellos han sido protagonistas, testigos. Así que, Julio, si te pido, puedes sacar el proyecto y para poder darle la palabra, le vamos a dar la palabra en primer lugar al magistrado Contreras y después a Fernando Arias, o al revés, como ellos quieran, les dejamos la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente, señores senadores, entiendo que diputados también, y bueno, a las personas que se encuentran presentes un saludo especial. Quiero agradecer haber participado en esta sesión, la verdad es que es interesantísima la discusión, me parece de muy alto nivel y verdaderamente yo creo que aquí hay un aporte trascendente que se observa precisamente en los contenidos, en la sustancia, en la forma en que se está abordando este tema tan delicado de los neuroderechos. Nosotros, un grupo de 3 autores, trabajamos en un texto, y yo creo que por eso que estamos invitados acá, que se llama Inteligencia Artificial en el Sistema de Justicia, Neuroderechos y Ciberdelincuencia. Ese es un texto que todavía no está pronto de salir publicado, y ahí nosotros abordamos algunos temas que tienen precisamente que ver y que sirven de base o podrían servir de base a esta discusión como insumo. No me voy a referir a los aspectos legislativos porque ya se han abordado suficientemente en las sesiones anteriores, según he podido constatar, pero sí me voy a referir un poco, yo creo, al aporte que puedo hacer desde la perspectiva jurisprudencial, que es lo que hago yo como ministro de Corte de Apelaciones. Y es el universo donde básicamente trabajo. Y que son 2 sentencias que quería yo resaltar y que tienen una relación, luego las voy a imbricar con el contenido mismo del proyecto de ley, en algunos aspectos muy puntuales, no quiero tampoco extenderme mucho, sé que están cansados. Pero hay 2 fallos que son relevantes, uno que es de la Corte Suprema Norteamericana, que se llama Carpenter con Estados Unidos, es del año 2018, y ahí se abordan los temas de que aquello que se entiende, ¿cierto?, como consecuencia de la 4ª enmienda de la Constitución Federal Norteamericana, ¿cierto?, que prohíbe o que dispone la inviolabilidad de la vida privada, y allí acuña unos términos que son interesantes que habla del espacio privado digital, ¿eh? Que uno podría equipararlo un poco al espacio privado o al espacio neuronal, básicamente. Y lo otro, concepto que incorpora este fallo, que es muy interesante, y que habla de las expectativas razonables de privacidad de una persona. Y esto se dice que en aquellos ámbitos en que se produce precisamente este espacio privado, disponible únicamente para la persona, o que se aboca al ser humano, solo podrá ser de alguna manera intervenido sobre la base de 2 conceptos que son la causa probable o circunstancias exigentes de interés prevalente. Aquí voy, aquí sobre todo en lo último, que es una consulta que me voy a permitir hacer posteriormente. Esto de las circunstancias exigentes de interés prevalente. La sentencia que quiero hablar de Chile es una de la Corte Suprema del año 2016, y allí define lo que es el derecho a la imagen, que me parece que es una del año 2016, o sea, de varios años atrás, y hay una aproximación muy interesante que tiene que ver con la identidad de la persona y que lo concentra en lo que es este derecho a la imagen, y habla allí, ¿cierto?, de que la imagen debe protegerse porque constituyen, ¿cierto?, aquellos rasgos que singularizan a una persona. Es el antecedente de la continuidad psíquica y psíquica de la persona, que tiene que ver con lo que se ha discutido aquí en esta comisión.
y por lo tanto también me parece que es relevante dada el antecedente en años atrás que tiene esta sentencia. Pero voy a ir ahora ya a la cuestión del proyecto de ley que un poco quería hacer esta introducción. El proyecto de ley en el artículo primero señala cuáles son los objetivos de la propuesta. En el artículo segundo señala lo que son ciertas denominaciones básicas, los conceptos para entenderlo, de qué manera se están utilizando en esta perspectiva, ¿cierto?, de protección respecto a las neurotecnologías. Y en el artículo tercero, ¿cierto?, habla de las posibilidades de intervención con la neurotecnología, ¿cierto?, cuando se cuente con el consentimiento, que es lo que se ha tratado con el consentimiento informado, previo y libre de la persona en quien se van a aplicar estos dispositivos. Y luego viene un artículo cuarto, ¿cierto?, que se refiere a que queda prohibido, y aquí hay un énfasis muy especial, y por eso lo estoy remarcando, ¿cierto?, que este uso de las tecnologías, ¿cierto?, puedan dañar la continuidad psicológica y psíquica de la persona, identidad individual, o disminuir o dañe la autonomía, voluntad o capacidad de toma de decisión de la vida. Entonces, el primer alcance tiene que ver con el orden lógico de los numerales. O sea, lo fundamental, y esto está de alguna manera en la discusión previa, lo fundamental aquí, o sea, lo que viene antes del artículo tercero es el artículo cuarto, porque hay un núcleo que es indisponible, que es eso cuando la neurotecnología dañe la continuidad psicológica y psíquica de la persona, la identidad individual o disminuya la autonomía sur. Allí, en ningún caso y bajo ningún respecto, podrá autorizarse el uso de la neurotecnología. Yo entiendo que es un ámbito cerrado, y eso por lo tanto tiene que ser la primera aproximación de la ley. Y luego, en aquellos casos que sí se puede utilizar la neurotecnología, y que no estamos en el caso anterior que he mencionado, es decir, que no se dañe la continuidad psicológica y psíquica de la persona, en aquellos casos, para el uso de estas neurotecnologías se requiere el consentimiento informado, recién allí. Entonces, la primera propuesta, y lo que modestamente, es que habría que simplemente alterar el orden de los artículos, o sea, el artículo cuarto es anterior al tercero. Eso. Y además es consecuente con el artículo primero, cuando el artículo primero señala cuáles son los objetivos van en ese mismo orden. En la letra A dice proteger la integridad física y psíquica de las personas por medio de la protección, no sé si está mal ahí porque se repite dos veces proteger y protección, que podría ser el resguardo, de la privacidad de los datos. Estamos hablando en sentido absoluto. Y luego en la letra C se habla de garantizar la información a los usuarios de las neurotecnologías sobre las consecuencias negativas, donde podría estar el consentimiento informado. O sea, va en el orden lógico esta norma de los objetivos, y por lo tanto habría que de alguna manera armonizarlo en relación al orden de los artículos tercero y cuarto. La primera cuestión. Y la segunda cuestión tiene que ver con un tema que también subyace a la forma en que está redactado, que se propone la redacción del artículo 19, número 1 de la Constitución. Yo entiendo que la redacción del artículo 19, número 1, ¿cierto?, tiende a una protección más sustancial y tiende a fortalecer precisamente el resguardo frente al uso de las tecnologías. Y porque eso, ¿cierto?, precisamente se ha propuesto y se ha aceptado, ¿cierto?, se ha votado esta redacción en los términos planteados. ¿Por qué? Y aquí voy a plantear una pregunta, que es la siguiente. Fuera de el uso de las neurotecnologías con conocimiento informado, ¿habrían otras hipótesis en las cuales sin el consentimiento se podría utilizar esta neurotecnología? Estoy hablando, ¿por qué? Porque cuando se habla de la protección de la vida privada, la protección de los datos sensibles, etc., cuando se habla de la inviolabilidad del hogar, cuando se habla de
los espacios íntimos y privados de la persona, de alguna manera siempre hay una posibilidad de afectación cuando se producen intereses sociales relevantes. Más allá del consentimiento informado o no de la persona, cuando hay estos intereses relevantes, estoy pensando en la violabilidad del hogar, y estoy pensando en la norma de que permite, ¿cierto?, en el desarrollo de una investigación criminal, que permite que el artículo 206 del Código Procesal Penal, que bajo cierto respecto y con ciertos fundamentos se produzca esa inviolabilidad del hogar por la policía, que la policía sin orden de un juez puede entrar, ¿cierto?, a un lugar cerrado sin autorización de su propietario. ¿Por qué? Porque hay un interés preferente. Esto está en una directiva de la Unión Europea precisamente cuando trata el tema de la protección de la intimidad y de la vida privada, y la protección de los datos. La directiva habla precisamente de eso, de que podrá afectarse precisamente ese ámbito si es que existe este interés prevalente. Es una discusión que yo no sé cuál es la solución en cuanto a la redacción propiamente tal, o si es aceptable o no es aceptable, pero lo propongo como inquietud. ¿Pudiera ampliarse a otro espacio o dejarlo con esa? Es un poco complejo y peligroso también, ¿cierto? Pero bueno, eso es lo otro. Y lo tercero tenía que ver con lo que se discutió en relación a la modificación constitucional, que no me voy a referir porque ya está zanjado y ya se ha debatido suficientemente, tampoco quiero cansarlo mucho, pero son esos dos temas que yo plantearía en la perspectiva del proyecto de ley como una inquietud personal y con el estudio que he hecho hasta ahora de lo que se ha venido avanzando. Muchas gracias. Oye, mira, antes de dar la palabra al profesor Arias, yo quiero hacer un reconocimiento porque quien ha sido mentor, entusiasmador, que ha dado la base científica a esto, ha sido el profesor Rafael Yuste, que es el director mundial del proyecto BRAIN de la Universidad de Columbia, que está acá, que partimos esto hace un largo rato, un largo trecho que venimos partido en San Pedro Atacama, esta idea. Quiero agradecer también a Juan Walker, que ha sido protagonista con nosotros en esto y nos ha estado ayudando. También no nombré a Paulina Ramos, que ha sido una protagonista fundamental ahí desde el punto de vista de la bioética. Y quisiera darle antes la palabra al profesor Arias. No sé si Rafael quisieras agregar algo, porque hemos seguido trabajando y tenemos que seguir trabajando en las leyes de neuroderecho que estamos haciendo contigo y en esta ley de plataforma. Con Rafael tuvimos una reunión muy interesante con el MIDA, el Centro de Adicciones a nivel mundial, y un seminario con los principales expertos en el mundo para ver la adicción en las pantallas. Hemos tenido reunión con el Secretariado de Naciones Unidas, porque están interesados en esto, con la OEA. Así que, Rafael, te doy la palabra si quieres hacer algún comentario. Sí, estimado presidente, estimados senadores y diputados y estimado ministro, simplemente un breve saludo desde Nueva York y darles a todos la enhorabuena por su valentía y por su mirada al futuro, que como ha dicho el presidente es un modelo para todo el mundo, no solo las Naciones Unidas, para España, la OEA, y también está siendo recogido en películas y documentales de Herzog. Hay una película de Herzog que acaba precisamente con el voto en el Senado del proyecto este proyecto que están discutiendo ustedes hoy. Y nada, que estamos ya de vuelta de vacaciones al hemisferio norte y dispuestos a trabajar desde aquí a ayudar en el proyecto de ley de neuroprotección. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Bueno, esto también es en homenaje a todo lo que Rafael ahí ha inspirado, ha ayudado y ha trabajado. Y está también Jaime González, que también viene llegando tarde. Vamos a retar un poco, pero también ha sido un ayudista muy relevante junto con el Ministerio de Ciencia. Vamos a darle la palabra al profesor Arias y al final le vamos a entregar la palabra a Isabel, que la está pidiendo. Ya, pero profesor, si quiere más breve, porque tenemos ya que ir terminando la sesión, estamos sobrepasados, pero le tiene la palabra. Ya. Muy buenas tardes a todos. Honorable presidente de la Comisión Desafío Futuro, señor
senador Girardi, diputadas, senadores, ministros. Si me permiten, quisiera llevarlos a un contexto más práctico desde lo que hemos conversado, digamos, en la materia, por cierto, cosas muy interesantes. Traje una presentación que me gustaría compartir, ¿ya? Me presento, soy ingeniero en Data Analytics, de profesión base, ingeniero civil electrónico. Actualmente me desempeño como líder del departamento de pagos del Instituto de Previsión Social, y lo que vamos a tratar ahora aborda sobre eso. Primero, hacer una introducción a un trabajo de investigación que había mencionado el ministro Contreras, que tiene que ver con la inteligencia artificial en el sistema de justicia, los neuroderechos y los delitos informáticos, y en el cual hemos trabajado 3 especialistas por larga data. Por una parte el ministro Roberto Contreras, quien les habla, y también el fiscal Roberto Contreras Puelle, y justamente, digamos, lo que pretendo explicar ahora es una parte práctica de lo que hemos hablado acá en esta materia, ¿ya? Son dos ideas principales que quiero abordar. Primero, desde el punto de vista del hacer, ¿no es cierto?, de hacer mejor las cosas en el sistema público. Quiero mostrar un par de modelos pilotos que hemos estado haciendo en el Instituto de Previsión Social, ¿ya? Y su relación que tiene que ver con el control de posibles sesgos en los algoritmos y procesos automatizados, tema que es ampliamente tratado también en el resumen del proyecto, en el informe. Y como segundo punto, un futuro, digamos, que se vislumbra, o que vislumbramos más bien dicho, para lo que es la protección social, y en este caso la neurociencia en la vejez de la población más vulnerable, ¿ya? Entonces, de hecho, partiendo para lo que es el primer punto, ¿ya?, teníamos una hipótesis, y esta hipótesis era de que se podía mejorar el acceso y la entrega de los beneficios del pilar solidario, que están destinados al 70% de la población más vulnerable de Chile, mediante procesamiento de datos que por cierto son democráticos en el Estado chileno, a través de algoritmos de inteligencia artificial, ¿ya? Y aquí me detengo un poquito a especificar un poquito lo que es el sistema del pilar solidario. Hay 3 pilares en Chile en lo que se refiere a la revisión: el pilar contributivo, el voluntario y el solidario. Y actualmente el solidario alberga a más de 1.700.000 personas, digamos, con entrega de beneficios como la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario, ¿ya? Lo que quiero mostrar a continuación, como les decía, nace desde el punto de vista del hacer, digamos, de aprovechar la tecnología, digamos, y cómo desde el punto de vista de la innovación que nos atañe en el instituto, digamos, de cómo podíamos hacer mejor las cosas, ¿ya? Desde ese punto de vista generamos dos sistemas o dos algoritmos, ¿ya?, que tiene que ver, uno, con la búsqueda de personas que tienen derecho a los beneficios, pero que no, por algún motivo que desconocíamos, no lo solicitaban, ¿ya? Y en la figura de la izquierda podemos ver, digamos, un mapa de calor, digamos, donde se distribuyen estas personas, y que mediante distintas dimensiones o distintas variables, tales como por ejemplo la edad, el grupo familiar, perfil socioeconómico, cómo era el método más efectivo para ir tras de ellos, ¿ya? Porque eran personas que eventualmente tenían brecha digital, por tanto no se informaban de los beneficios a los cuales tenían disponibles, y gestionamos un modelo de machine learning, de un modelo supervisado en base a experiencias pasadas, digamos, que aprenden en base a iteraciones y que utilizan la mayor cantidad de datos posibles para poder encontrarlos, ¿ya? En este caso, maximizamos lo que son envíos de notificaciones a sus domicilios, porque es un público objetivo, digamos, adultos mayores de 65 años, digamos, que comúnmente no se relacionan tanto con la tecnología. Y en el ejemplo de la derecha, es un algoritmo de clustering, de machine learning no supervisado, en el que a través de un método de iteración también pudimos encontrar grupos de personas, ¿ya? Ahí ustedes lo pueden ver con distintos colores también, grupos de personas que no obedecen, y su segmentación no obedece a ciertas reglas o filtros predefinidos que nosotros podemos determinar en forma fácil, ¿ya?
Por poner un ejemplo, ustedes ven ahí que el grupo de color amarillo, este es un gráfico en 3 dimensiones y que alberga en este momento tres dimensiones, pero pueden ser múltiples dimensiones, 10, 20 dimensiones, digamos, obviamente 3 dimensiones para poder visualizarlo. El grupo amarillo son adultos mayores que principalmente viven solos, son de avanzada edad, digamos, y que uno obviamente podría hacer algún tipo de acción, digamos, de cercanía con ellos para ir en la búsqueda de ellos. Bueno, ¿qué logramos con esto? ¿Qué detectamos? ¿No es cierto? Primero detectamos distintos tipos de patrones que se comportan en la data, ¿ya? Y eso lo determinan los distintos grupos de la población, ¿ya? Existe una diversidad de la data que sí o sí tenemos que profundizar para evitar los sesgos, ¿ya? Tanto de la data misma como de los algoritmos, evitando de esta forma que los ciudadanos se beneficien por sobre otros. Por ejemplo, los que tengan mayor acceso a la tecnología versus los que no, por distintas razones, ¿ya? Lo anterior, como institución pública, nos desafía para llegar a la mayor cantidad de ciudadanos vulnerables de forma equitativa, ¿ya? Y en consecuencia mejorar la manera en que estamos haciendo las cosas y la relación entre cómo las instituciones públicas se relacionan con los ciudadanos, ¿ya? Por último, lo anterior nos permitirá ser más efectivos y focalizados en la ejecución de las políticas públicas. El segundo punto que les quería mencionar y que tiene que ver como una idea, un sueño, ¿no es cierto?, de lo que, y tiene mucho que ver con lo que ustedes han plasmado en todas las conversaciones que han tenido la comisión, digamos, que es cómo se visualiza un futuro para la previsión social en Chile. Y quería mostrar este gráfico que está disponible en el Instituto Nacional de Estadística, ¿no es cierto?, y que es a propósito del último censo, y que es la composición de la población para el año 1992, 2018 y el 2050, año que por sobre todo nosotros hemos siempre hablado del año 2045, digamos, del uso de estas tecnologías innovadoras, digamos, en donde claramente la esperanza de vida está teniendo un alza importante y la última pirámide poblacional, ¿no es cierto?, nos llega a pensar, digamos, de que cada vez vamos a ser más y más adultos en nuestra vejez, digamos, con una menor población de joven adulta, ¿ya? Entonces, obviamente esto es un tema muy relevante, quizás da para otras discusiones, pero esto lo tengo como indicador para lo que quiero mostrar a continuación, que es el sueño, digamos, en este caso, digamos, de tener neurotecnología, ya sea indirecta o directa, digamos, a través de sensores o interfaces cerebro-máquina, en donde existan interconexiones con la red y los servicios, digamos, ¿ya?, del cerebro, interconectados, digamos, obviamente sin dañar a la persona, ¿ya?, en donde podríamos tener un monitoreo permanente de las formas de vida, formas de alimentación, alertas médicas, como por ejemplo detectar alzas de presión, aumentos de frecuencia cardíaca, digamos, y con esto ejecutar un control preventivo de enfermedades de la vejez, como por ejemplo enfermedades mentales como el Parkinson, las disfunciones motoras, digamos, el Alzheimer, y otras que quizás no están en relación directa, digamos, con la mente, pero sí hay algunas cosas interconectadas, como por ejemplo la diabetes, la obesidad y el cáncer, ¿ya? Ligado de esto mismo, digamos, esto nos permitiría también efectuar detecciones de necesidades de beneficios sociales que quizás no obedezcan a cómo hoy en día los teníamos pensados, ¿ya? Por supuesto, también pueden haber otros modelos de cambios en la forma de entrega de estos beneficios. Hoy en día estos beneficios son entregas monetarias, ¿ya? No sabemos si en el futuro podrían ser de la misma especie o que el intercambio de monedas sea a través de monedas digitales, como por ejemplo, ¿ya? Y lo anterior obviamente nos conllevaría de todas formas a una mejor distribución del gasto público, ¿ya? Por cierto, lo anterior requiere de esta ley, digamos, que está en discusión, por cierto, estamos de acuerdo en ella, digamos, porque es la única manera de que se proteja la privacidad, digamos, la integridad mental y psíquica, tanto consciente e inconsciente de las personas. Y esto lo uno con lo que al principio dije, digamos, respecto de los sesgos, digamos. ¿Ya? Es muy importante, digamos, tener la mayor diversidad y democratización de los datos y de los algoritmos de cara a un Estado eficiente. Eso es por mi parte, presidente, senador. Muchas gracias. Bueno, profesor, muchas gracias, muy interesante. Bueno, tenemos que ir cerrando la última palabra a Isabel. Muchas gracias, senador. Solo Muy por ser cortito. una colaboradora, le voy a dar la palabra cuando ya la sesión debería terminar hace 20 minutos y está abusando la paciencia de todos, pero se lo merece. Es que es muy, muy interesante este tema. Es que no puedo dejar pasar que estoy muy contenta que nuestro Poder Judicial se haya
interiorizado y esté, digamos, encima de estos temas de inteligencia artificial, neuroderecho, neurociencia. Entonces quiero felicitar especialmente a Roberto Contreras, por supuesto, y bueno, señalarle que ya, por ejemplo, el brillante juez Brennan de la Corte Suprema en 1988 había citado, por ejemplo, a Antonio Damasio, ¿no es cierto?, cuando señaló que nadie es inmune al realismo afectivo, una clara alusión a la intromisión de las emociones en el derecho. O sea, esto es neurociencia, neuroderecho. Entonces sería tan importante que se siguiera en esa línea y por supuesto que se incluyeran asignaturas, por cierto, como neuroderecho, inteligencia artificial en la formación de los jueces, ¿no es cierto?, para hacerlos más conscientes de nuestra verdadera naturaleza humana. Eso, bueno, gracias. Bueno, Isabel, mira, yo quiero agradecerle a todas y a todos, quiero saludar a Nicolás Luco, nuestro periodista, agradecerle a Cecilia Algo, la presidenta de la Academia de Ciencia, que siempre está presente al Ejecutivo, está Jaime representándolo, bueno, evidentemente Rafael, y quiero decirles que para que no se sientan liberados, a Carolina, a Isabel, a Teresita, a Lorena, a Carlos, a Jaime, que vamos a trabajar el jueves para terminar el proyecto Neuroderecho, porque estamos viendo los temas de sanciones, y luego vamos a tener que empezar en la plataforma, así que de ninguna manera se sientan liberados. Vamos a invitar al ministro Contreras si quiere participar, vamos a enviar el link por si quiere opinar, pero muy agradecido de todo este proceso, porque yo creo que de verdad este va a ser un día importante. Hoy día, lo que aprobamos hoy día seguramente ya va a ser ratificado por ambas cámaras, así funciona la comisión mixta y ya estamos listos para tener la primera ley de neuroderecho en una reforma constitucional a nivel mundial. Así que gracias a todos y a todos, y yo insisto fundamentalmente a el responsable intelectual de esto, que es Rafael, y a mí me parece muy importante que Chile se transforme en un espacio de intersección de lo más avanzado de la ciencia mundial, con todas nuestras universidades, con todo nuestro mundo de sociedad civil y con una política que es lo que Chile necesita, una visión común compartida del futuro, porque aquí no primaron las diferencias izquierda y derecha, sino se complementaron las visiones de izquierda y derecha, que cuesta tanto, y se complementaron no solamente políticamente, sino intelectualmente con universidades públicas, privadas, católicas, laicas, y a mí me parece que eso es lo relevante con universidades de regiones, en Tabori, y eso me parece que es lo relevante con el Ejecutivo, con el Gobierno, con la oposición. Yo creo que este tipo de iniciativas deberán ser un modelo para enfrentar desafíos que tenemos por delante. Así que muchas gracias a todas y a todos. Bueno, y nos veremos el próximo lunes ya aterrizando el proyecto y terminando de tramitarlo, pero el jueves tenemos trabajo, así que nos pondremos de acuerdo. Así que muchas gracias y felicitaciones a todas y a todos. Gracias, felicitaciones. Adiós, gracias. Chao. Gracias, adiós. Chao, Rafa.